Montserrat. Vale, estaba muda, como me habíais indicado. Buenos días, sí, soy Montserrat Pallares, presidenta de COCENFE Barcelona, la Federación Francesc Layret de entidades de personas con discapacidad física y orgánica. Tenemos en estos momentos 22 entidades. Les agradezco muchísimo el interés en esta sesión sobre movilidad sostenible y accesible y su presencia hoy aquí. También aprovecho para felicitar a las personas que hoy seguro celebran la conexión número 100 del confinamiento, a alguna plataforma para reuniones y conferencias. Enhorabuena, felicidades. Porque hemos decidido organizar esta sesión sobre movilidad accesible y sostenible. Lo decidimos a partir del Congreso DAP 2019. En sus conclusiones se recogía como un eje principal a desarrollar el tema de la movilidad. Y lo enmarcamos en el 30 aniversario de COCENFE Barcelona, en el 30º aniversario, así como también en el 40º aniversario de COCENFE. Hemos pensado que había que dar respuesta a la movilidad en todas sus dimensiones que necesitan las personas, tal como se recogía en el congreso que he mencionado. Del reto de entrar y salir de casa, fruto de enfermedades crónicas, discapacidad, dependencia o envejecimiento. También pensamos en la vida independiente que todas las personas merecen al margen de su condición de vida. Poder movernos es sinónimo de autonomía para acceder a los derechos inherentes de la condición humana, como comprar, ir al médico, ir a la farmacia o disfrutar del ocio o del turismo. Además, la pandemia del COVID-19 ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Establecerá nuevas pautas de movilidad y esto lo escucharemos dentro de un ratito. Pero también nos ha hecho, considero, lesiones que nos dejarán a buen seguro cicatrices. Lo que ha pasado con las residencias de nuestras personas mayores es inadmisible, es intolerable y no se debe volver a repetir jamás. La COVID-19, por lo tanto, nos reafirma que lo ideal es envejecer en casa y a medida que perdemos autonomía, independientemente de la edad, con el apoyo necesario, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas y de los derechos humanos, porque es una cuestión de derechos humanos. Gracias a todos ustedes por el interés. No sé si Aníbal tenía que decir algunas palabras muy breves, porque deberíamos pasar ya a la ponencia de Manuel Villalante. Dejamos aquí la bienvenida, Montse. Perdón, dime. Dejamos aquí la bienvenida y podemos pasar ya a... Sí. Estupendo. Sí. Perdón, Estupendo. sí. Pues ahora la palabra pasa a Manuel Villalante. No sé si quiere él compartir la pantalla o... A ver, me habéis dicho que lo pasaríais vosotros. No, perdón, no. No hay ningún problema. Hay un problema. Tenemos que dar la palabra a COCENFE estatal, al representante Daniel Aníbal, que sí, que él va a hacer la introducción. Le voy a pedir la máxima brevedad posible, no se extienda más de 2 o 3 minutos, por favor. Aníbal. Aníbal, la sala es tuya. Ah, está aquí. Está entrando. Un segundo. Hola, Aníbal. Necesitamos 1 o 2 minutos para dar la bienvenida desde el COCENFE estatal y daremos paso a la pequeña conferencia de Manuel Villalante. Hola, buenas. Antes de nada, disculpadme porque estoy teniendo algún problemilla técnico. Antes de nada, agradecer a COCENFE Barcelona la gestión de este grupo de trabajo junto con tan importante, y me vais a permitir que voy a usar solo 2 minutos, de los cuales uno va a ser de qué es COCENFE y otro va a ser
de la importancia de la accesibilidad. Lo primero, COCENFE, no sé si lo conocéis todos, es la principal entidad representativa de la discapacidad de España y la entidad más representativa de la discapacidad física y orgánica. Representamos a más de 1.600 entidades, por lo tanto veis que tenemos una capilaridad tremenda y aproximadamente a 2,5 millones de personas que tienen en España discapacidad física y orgánica y aproximadamente a unos 4 millones de personas contando a los familiares. Y además somos una entidad muy prestadora de servicios. Más de 1 millón de personas todos los años reciben algún tipo de servicio del entorno COCENFE. Empleo, formación, vacaciones, etc. Por lo tanto, somos una entidad muy pegada al terreno, con gran capilaridad y ya veis, más de 1.600 entidades. Y quería comentaros muy brevemente una opinión personal, pero creo que es compartida sobre la importancia de la accesibilidad. Sabéis que para el sector de la discapacidad nuestra hoja de ruta es la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, la CRPD, por sus signos en inglés, que reconoce ya como uno de los principios y en su artículo 9 la importancia de la accesibilidad. Y yo a todos vosotros os recomendaría que vieseis la observación general segunda que hizo el comité de la Convención sobre la importancia de la accesibilidad. La accesibilidad es uno de esos derechos que es un derecho básico y es un derecho de acceso. Mientras no haya accesibilidad al entorno construido, al entorno físico, a las comunicaciones, no se podrá hacer efectivo el resto de los derechos que marca la Convención. Yo siempre digo que en la Constitución española el derecho a la vida es un derecho presupuesto, porque sin derecho a la vida no puedes acceder al resto de los derechos. En la discapacidad, el derecho presupuesto, junto con la igualdad de derechos de la persona respecto a la ley, es la accesibilidad. Porque sin el cumplimiento de la accesibilidad no se podrá acceder al resto de los derechos. Y uno de los grandes problemas que vemos ahora es los problemas de accesibilidad al entorno construido. Durante mucho tiempo, y cuando se hizo la observación general segunda, el gran miedo que había era la accesibilidad a las TICs. Se pensaba que era algo nuevo y que lo nuevo no iba a pensar en la discapacidad. Sin embargo, hoy en día las TICs son un elemento de gran inclusión y de gran accesibilidad, aun con errores. Y es triste cómo aquello que ya estaba en la mente del legislador y en la mente de la Convención, que eran las aceras, los autobuses y los trenes, y que pensaba a aquel momento que se iba a poder conseguir su accesibilidad universal y plena, es lo que se ha quedado más atrás. Y en parte creo que este Open Lab, este laboratorio de ideas, debería, como todo lo que hagamos, estar muy vinculado por la concepción de derechos humanos y sobre todo por esa observación general segunda que tan claramente pone de manifiesto cómo sin accesibilidad al entorno construido y al transporte, que lo dice claramente la Convención, no es efectivo el resto de ejercicios de derechos reconocidos por la normativa internacional y, por supuesto, por la española. No sé si me he pasado de tiempo y si es así, discúlpame, Antonio. Muchas gracias, muy amable por ceñirte bastante bien al tiempo. Y ahora sí, dejamos la sala a Manuel Villalante, que voy a compartir ahora con ustedes la presentación y Manel me irá indicando Sí, te voy avisando, sí. De acuerdo, vamos a ver si se ve bien. Ahí está, ¿la pueden ver? Adelante. Bueno, primero, gracias por haberme invitado a hacer esta sesión. La verdad es que cuando lo hablamos en Madrid, no pensábamos que fuera vía telemática, sino que pensábamos en una cosa presencial y era una forma de pensar, bueno, pues si lo podemos hacer. Ya lo vemos en Barcelona, pues en Barcelona perfecto, digamos, ¿no? En Madrid perfecto. La verdad es que ahora lo hago desde Barcelona, ya preparando las maletas para volver a ir a Madrid y confinado y teletrabajando como supongo que hacen la mayoría de ustedes, ¿no? Bueno, lo que voy a hablar, intentaré hablar de dónde estábamos en el pre-COVID y dónde estamos en el post-COVID. Primero una introducción de cómo esto se enmarca en Renfe, en nuestra estrategia como empresa a medio y largo plazo, y luego entraremos directamente de una forma mucho más generalista y dejando temas abiertos para que podamos luego pues, debatirlos más en grupo y ver. Bueno, si me pasas. Bueno, primero esto, aquí tenemos un calendario que era un poco el contexto en el que estábamos y es en una progresiva liberalización de los servicios de transporte ferroviarios. Ya en el año 15
se liberalizó las mercancías, entonces a final de este año, el 14 de diciembre en concreto, entra la liberalización de los servicios no sujetos a subvención, básicamente la alta velocidad, lo que llamamos servicios comerciales, y en el 2026, esto depende de cada país y de los contratos que tiene con el Estado, también es sujeto a competencia lo que llamamos OSP o lo que es el servicio público, por tanto, el ferrocarril más de transporte cotidiano, las cercanías, rodalías, la media distancia, etc. Eso hacía que la empresa estuviera en un momento en el cual pues, quiere seguir liderando este proceso y entrar en competencia, como lo ha hecho también Mercancías. Y justo ahora nos ha aparecido el COVID-19. Esto va a repensarlo o no. Es cierto que esto nos ha producido, lo veremos un poco, una caída brutal de viajeros. Estos momentos de los 90.000 personas que llevábamos en el AVE, de media un día cualquiera, llevamos 1.000 y todas con motivaciones, digamos, para no pasar el confinamiento y, digamos, paciente personal obligado, ¿no? De servicios públicos, de sanidad, también los utiliza, pero mantenemos ese hilo por en caso de movilidad, digamos, ultra necesaria, ¿no? En cercanías gradualmente se ha ido manteniendo en función de la recuperación parcial de la actividad económica, lo volveremos a hacer este lunes próximo, prácticamente ofertaremos casi la capacidad de un día normal, pensando en llevar el 15, 20, 25%, nosotros llevamos el 10 aproximadamente, para garantizar en la medida de lo posible el distanciamiento social y aquí también, porque es evidente que el transporte colectivo pues básicamente es tocarse, es estar en forma, digamos, compartiendo con mucha gente y todo de compartir pues es también de contagiar, ¿no? Y por tanto somos conscientes de que la prioridad está en la salud y en ese tema pues a veces estos días estamos diciendo cosas que nunca hubiese pensado yo y ya tengo una experiencia un poco dilatada que hubiese dicho, no, si es más seguro y puede ir en coche, vaya en coche. Claro, decir esto en público a mí por dentro me revienta, como ustedes se pueden imaginar, pero bueno, pero la prioridad es la salud, ¿no? Entonces, y es evidente que, bueno, esperemos que la medicina, la ciencia, el buen tiempo, la disciplina y el nivel de concienciación de toda la gente, que es muy elevado, pues nos ayuda a que esto evolucione más rápidamente. Paso aquí, entramos más en materia. Bueno, esto es un poco lo que nosotros decidimos como el plan estratégico de la compañía en esos 4 años, fundamentado en 3 palancas. La transformación digital, que es a lo que más hablaré hoy, como un vector no solo de mejorar la eficiencia, sino de transformar organizativamente. La transformación cultural, que quiere decir cambiar muchos conceptos que eran paradigmáticos en la vieja Renfe, la escasa participación de mujeres, que no es más allá del 13% de la compañía, como en casi todas las grandes empresas ferroviarias europeas, pero que no deja de ser, digamos, está un poco de espaldas de la sociedad. En algunos colectivos, como el de maquinistas, que es prácticamente un 30% de la plantilla, la presencia de mujeres no llega al 5%. Y viene de cuando el fogonero, el carbón, pero es que ahora todo es digital, con lo cual un tren lo puede llevar, no igual, yo supongo que incluso mejor, pero en todo caso una mujer está tan capacitada para conducir un tren como un hombre, ¿no? Entonces, eso nos hace ser discriminación positiva, también reducir la edad media de la compañía, y luego pensar que no lo hemos de hacer esto solos, sino que hemos de ir con el conjunto de la sociedad, con otras empresas, y actuar sobre 3 pilares. Primero, el foco en la persona, en el cliente, el ser más seguros, que es el objetivo fundamental de cualquier empresa de transporte y ferroviaria esencialmente, ser más eficientes, por tanto, hacer el mejor servicio al menor coste social y económico posible, y luego pensar que la liberalización también es un vector para nosotros de explorar y trabajar en otros mercados. Todo esto dedica de hoy nada, pero eso son grandes líneas, y como ven aquí está el bichito, que de alguna manera dices, bueno, ¿eso va a cambiar o no? Pues evidentemente los escenarios económicos son muchos, vamos a pasar de tener pérdidas este año, sustanciales, porque hay una parte subvencionada que pues el Estado no subvenciona, digamos, los servicios públicos, pero hay otra parte que no. Y, por tanto, después de muchos años de no tener pérdidas, prácticamente desde que existe el AVE, en el año 92, pues tenemos la empresa en pérdidas y bueno, tenemos que intentar recuperar el año que viene. Otra cosa será lo que ahora se llama nueva realidad, en qué se parecerá a la actual, qué sigue siendo válido, qué cambia, qué pasa a ser
un problema coyuntural y pasa a ser estructural, eso es lo que iremos viendo, al mismo tiempo que hablaremos del nuevo paradigma de la movilidad. La siguiente. Por tanto, nosotros la tecnología, que crece mucho, es neutral, el uso que se haga de ella no. Por tanto, todo eso que no voy a por la puerta, las aplicaciones multimodales, la reconoción de imagen, el análisis de la gestión del Big Data, el vehículo autónomo, sin conductor, la gestión de datos, el blockchain como sistema de seguridad, la capacidad ilimitada de lo que llamamos la nube, que en realidad no es que estén en la nube, sino que están en un ordenador lejano, pero en todo caso lo que llamamos Lune, y el papel que juegan en Internet de las cosas, es decir, la conectividad de los útiles más o menos diarios. Claro, todo esto era la disrupción digital que junto con la confluencia de este avance digital, junto con la aparición de economías de plataforma, creaba una nueva economía, que es la economía de plataforma. Eso nos cambiará mucho, es evidente que sí, tiene riesgos, tiene avances, y en esa línea hemos de potenciarlo en lo que tiene de positivo, ¿no? Que es hacer más cómoda a la gente para cualquier tipo de persona, la universalidad, etcétera, y no caer en que haya una brecha digital que se ha producido generacionalmente. Por ejemplo, antes de la crisis, es cierto que ahora hemos visto que las residencias de personas mayores necesitan muchísimas cosas en este país, ¿no? La primera es una asistencia médica adecuada. Pero en el programa que había hasta antes del bicho, decían que tienen que empezar a haber ordenadores en las residencias de la tercera edad, básicamente porque pasan a ser tercera edad gente que ya ha vivido el inicio de la digitalización. Por tanto, además de primero recursos sanitarios, que estos días se ha puesto en evidencia, y es uno de los temas que seguramente han golpeado más la conciencia de mucha gente, ¿no? Pero además, bueno, pues ese es el reto de futuro. Paso, por favor. Bueno, también es cierto que hasta que ha aparecido el bicho, habíamos durante décadas ido cambiando muchísimo la mentalidad, ¿no? Y ahora hay muchos jóvenes, y ya no tan jóvenes, y puedo decir ya casi, que pasan a no actividad o no actividad productiva directa, gente que ha nacido en el entorno digital y por tanto lo tiene mucho más internalizado y que no es una cosa sobrevenida. Es cierto que la conectividad, y estos días se ha visto, la estamos viendo ahora mismo, es universal, hay un reto de la privacidad importante y todavía no resuelto. El que todos los productos, también los de transporte, sean personalizados, que se dan valor al tiempo que seguramente no se daba antes, y que todo esto debe ser sostenible desde el punto de vista social, accesibilidad universal, reducción del impacto ambiental, etc. Y luego se ha añadido ahora el de la seguridad personal, que pues están poniendo ojo como una consecuencia coyuntural estructural. Lo veremos, siempre las bodas de vídeo son difíciles, pero intentaré decir cómo lo veo yo, ¿no? Pero realmente se ha añadido esto a lo que era el cambio. Es cierto que ese cambio básicamente es decir, no, el coche no, y los jóvenes ya no se compraban coche, preferían alquilarlo, etc. Durante décadas hemos estado quitando el coche en las ciudades, y las consideraciones ambientales, antes de, que parece que sea hace un siglo, pero solo hace 6 semanas, todos decíamos, no, los coches no han entrado en la ciudad, etc. Y ya se había sacado incluso del debate político, era una cosa internalizada en el conjunto de la sociedad, ¿no? El bicho puede cambiar esto, esta evolución de estas pautas. Sería una lástima que ahora disparáramos un cambio que ha nacido, además es, digamos, bottom-up, ha nacido de abajo arriba, no es un cambio dirigista, sino un cambio social asumido, que son transformadores de verdad, que no lo matáramos por culpa de un bicho que aparece. También es cierto, y esto en esta y la diapositiva anterior, que este bicho nos hace ver una cosa, que es que nos ha demostrado lo vulnerables que somos. Y está suponiendo una gran lección de humildad para todos los científicos, investigadores, industrias, que nadie podía pronosticar esto en la época de la inteligencia artificial, del 5G, de la automatización de procesos. Nadie alcanzó a ver que esto, y al mismo tiempo demuestra la vulnerabilidad que tiene nuestro sistema, digamos, de convivencia delante de esto, en términos de terrorismo, precariedad, etc. Es decir, es mucho más mortífero en términos
de víctimas, pero sobre todo en temas y también en términos de daños económicos, probablemente que lo que era el convencionalismo de las grandes enfrentas, de las guerras, etcétera, ¿no? Y por tanto, es decir, y no era previsible, ¿no? Por tanto, es una lección de humildad que hemos de tomar todos en este marco como un punto de referencia, de un punto de aparte de lo que ha de suponer un cambio sustancial. Por favor, la otra. Bueno, y aquí, a partir de aquí, he puesto mi icona, que es Benedetti, que dijo una cosa, dice, bueno, cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos respuestas y eso ya lo he ido introduciendo, pero ahora seguramente no les diré lo mismo que les he dicho hace 5 semanas. Y en 5 semanas han pasado muchas cosas, todas imprevistas, pero han pasado. Se trata de ver qué es que eso que tiene de positivo, que tiene, seguro, que tiene negativo, que esto es claro y evidente, la seguridad, la salud, y qué deja en términos de pautas y comportamientos y en desarrollo tecnológico. Por tanto, bueno, sí, no, estaba bien. Bueno, nosotros decimos, bueno, pues, nosotros queremos que sea Renfe, pero no vale tanto de Renfe, sino en general, nosotros queremos que Renfe sea un operador integral de movilidad, que sin dejar de llevar trenes, lleve a la gente puerta a puerta, en condiciones de accesibilidad, seguridad, adaptación a sus pautas de movilidad. Y eso no lo puede hacer solo, lo vamos a hacer con todos. Y eso es un operador integral de movilidad que tú pidas para ir de A a B en unas determinadas condiciones de precio, tiempo, y te personalice tu itinerario. Y puedas pagarlo en un solo acto, y luego ya el sistema se acordará. Eso es decir, no poner los problemas del sistema de movilidad en la gente, sino que la gente compre movilidad, eso que se llama movilidad como servicio, ¿no? Que no compre transporte, y no compre un operador, no compre el tranvía, el metro, Ferrocarrils de la Generalitat, el Euskotren, o donde esté, o el metro de Madrid, sino que compre transporte, movilidad. Y eso incluye pues una parte a pie, para los que tengan condiciones, un patinete, un coche compartido, un autobús, el metro, etc. Y un trayecto buscando siempre eficiente en términos de tiempo, en términos de precio y en términos de impacto sobre la huella de carbono, es decir, calidad ambiental. Y adaptado a las condiciones, pues si una persona no tiene las condiciones de motricidad, pues que eso que es tan fácil, no, pues usted el metro no lo puede coger en esta estación porque desgraciadamente no está adaptado. Bueno, pues lo coge en esta otra, o hay un servicio, es decir, que todo esto que hemos de resolver haciendo arquitectura de desplazamientos nos desarrolla el sistema. Eso es un operador integral de movilidad, que es muy fácil de decir, de definir, pero que tiene un desarrollo de tiempo, porque no es fácil y que se hace en base a acuerdos. Siguiente. Bueno, pero eso, como os he dicho antes, la tecnología la tenemos y el otro tema es cómo nos organizamos económicamente. Es cierto que al albur de esta disrupción digital, ¿disrupción por qué? Pues porque no son estrictamente transformación, porque hay transformaciones que no cambian aspectos estructurales y esto sí lo cambia y afecta a colectivos. Bueno, pues y afecta a paradigmas históricos, ¿no? Que es que para tener una determinada actividad hay que tener activos y de ahí viene actividad, activos. Bueno, pues hay empresas que sin activos pueden llegar a dominar un sector. Uber es el líder mundial de transporte con conductor y no tiene ningún vehículo de su propiedad. Eso es un cambio de paradigma. Eso además crea problemas sociales. El sector del taxi, no hace falta explicarlo, pero crea problemas sociales, probablemente de precarización de trabajo. Es decir, eso puede tener efectos negativos. Entonces hay que corregir los efectos negativos, las disfunciones sociales, para garantizar que el servicio se dé. Siguiente. Airbnb es el líder mundial de alojamiento y no tiene ninguna propiedad. Entonces, alguien sin activos puede incidir en un mercado, o Booking respecto a las reservas de hoteles. No tienen un hotel, pero ¿cuántos de nosotros entramos por Booking? Bueno, todos lo decimos, 4 o 5, Booking es el líder de España, ¿no? Entonces, y eso, bueno, eso es una competitividad perfecta. Cuidado, eso puede crear monopolios en la red sin activos que comprometan a empresas con activos y, por tanto, personas, en el caso de empresas privadas, personas que arriesgan su capital, ¿no? Por tanto, ese es el efecto disruptivo. ¿Esto es bueno o malo? Es como la tecnología, depende de qué uso se haga y cómo impacte sobre los sectores convencionales. Siguiente. Entonces, por tanto, compañías sin activos de alta rentabilidad, si ustedes quieren marearse, incluso ahora, con la crisis, y la crisis es abiertamente de transporte, vayan y vean cuál es el valor en la bolsa de Nueva York de Uber. Y coten eso con los activos que tiene.
O miren cuántos empleados tiene Airbnb en España, que no pasan de una veintena, y cuánta gente utiliza sus soluciones habitacionales. Pues es una frase que nunca me ha gustado mucho, pero por tanto, eso necesita un nuevo marco regulatorio y un modelo de gobernanza. Es decir, no se puede gobernar ese paradigma con las normas del viejo paradigma, porque no se parece en nada, ¿no? La gente ha cambiado de pautas de movilidad, eso genera problemas de tratamiento de datos, de privacidad, de ciberseguridad, y requiere sobre todo un nuevo modelo de gobernanza. Y eso es lo que a nosotros nos preocupaba, que es una empresa con activos, que además los activos son todos españoles, pues nos da el dinero el gobierno, ¿no?, para comprar trenes, etcétera, con lo cual nosotros administramos dinero que no es nuestro, que es de la gente. Si es una empresa pública, todavía eso es más. Entonces, teníamos el riesgo, un riesgo más que contrastado, de caer delante de alguien que nos convirtiera en una utility, que alguien sin activos nos comercializara y entrara entre nosotros y el cliente y la gente. Entonces entendemos que no, que nosotros esa capa que envuelve el sistema, el ecosistema de movilidad, que es lo que llamamos plataforma, la hemos de hacer nosotros. Nosotros de acuerdo con todo el sector, es decir, la de hacer el sector. A entrar a jugar a eso, porque si no, si se hace desde fuera, se hará con los intereses que tenga. Es decir, ojalá Booking lo hubiese hecho los hoteleros, poniéndose de acuerdo en comercializar bajo unos criterios de distribución, etcétera, ¿no? Es decir, es mucho mejor que nazca del sector, porque entonces, bueno, el contacto con el cliente es que pierdes el activo principal de cualquier empresa, que es el contacto con su gente. Eso es un riesgo empresarial, y en el caso de ser una actividad, digamos, esencial para la comunidad y claramente social, como es la que hacemos nosotros, además, no solo perjudica el interés empresarial, sino en este caso el interés de la gente, de la sociedad. Siguiente. Bueno, por tanto, el cambio de paradigma, ¿qué pasa? En primer lugar, ese era lo que decíamos antes, de la propiedad del uso compartido. Ahora, digamos, el sector de automoción habla de pérdidas, de que intentará, lo digo, es lo que estáis leyendo, pero hace 7 u 8 años que el propio sector de la automoción, y eso entrando en cualquier buscador lo encontraréis, los grandes de todo el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, también en España, el presidente de SEAT, del grupo Volkswagen, etcétera. No, vosotros vamos a ser un proveedor de servicios de movilidad, ya no venderemos coches, sino que venderemos uso de movilidad. Esperemos que esto se mantenga, porque eso quiere decir que el propio sector ve que el nicho se decanta hacia otra parte, ¿no? Y veremos cómo afecta el parálisis estos días. Pero ese es un poco el camino. Espera, pasa. Bueno, y esto es un poco, ¿qué es un integrador de movilidad? Pues alguien que consiga poner de acuerdo, dando un producto único a la demanda de ir de puerta a puerta por parte de la gente. En términos de menor impacto ambiental, de huella de carbono, menor coste, menor tiempo de viaje, adaptación a sus características de movilidad, buscando la eficiencia del conjunto, etc. Y eso obliga a llegar a un acuerdo con muchísimos, ¿no? Antes, con todos estos y los que me he dejado, digamos, ¿no? Porque antes, cuando hablabas de temas de movilidad, pues más o menos el público lo conocías todo. Ya te encuentras gente, ¿no?, del mundo financiero, del mundo tecnológico, de empresas de servicios que operan en este sector. Propias entidades financieras. ¿Por qué? Pues porque es, digamos, interesante en términos de captación de recursos, de generación de actividad, tal. Por tanto, lo que hay que buscar es un acuerdo entre todos para que el sistema sea armónico y que no pierda, digamos, de decir, no, es que el horizonte es que la gente vaya en transporte público. Porque sigue siendo, con mucho, salvando la pausa en la cual estamos ahora, sigue siendo con mucho el único sistema compatible con un modelo de vida en la ciudad, en las áreas metropolitanas, etc. Pero al mismo tiempo de ser un sistema flexible y romper barreras un poco absurdas. Es decir, cuando decían, ¿qué es transporte colectivo? Pues el autobús, el metro y el taxi, la gente ya dudaba. Eso era siglo XX. En el siglo XXI, ¿un scooter es transporte colectivo o no? Un scooter compartido, esto se cogen. Hombre, si esto sirve para que vaya a la estación de metro o a la parada de autobús, coja el autobús, se lo cargue encima o lo deje allá y vaya y tal, y forma parte de un viaje multimodal, el viaje multimodal no empieza en el autobús o en el metro o en el tren, empieza cuando uno sale de casa y coge el patinete. Por tanto, sí es transporte colectivo.
en el siglo XXI, ir en patinete o una bicicleta pública de alquiler o en un coche compartido. Sí es transporte público, si la espina dorsal del trayecto es el transporte colectivo, y eso lo que te hacen es dar esa capilaridad que el transporte colectivo no tiene, no puede darle puerta a puerta. El ferroviario por descontado, pero incluso el autobús. Entonces no hay un autobús en cada puerta, ni de origen ni de destino. Pero en cambio sí que esa organización última de los viajes puede posibilitar este tema. Manel, nos quedan 5 minutos. Sí, llego. Pasa a la siguiente. Sí, llegamos. Bueno, por tanto, ¿eso qué ha de ser? Pues sostenible económica, ambientalmente y socialmente. Ha de ser, por definición, multimodal. El concepto de que un viaje, un modo de transporte es un concepto absolutamente caduco y fuera de la realidad de una sociedad, digamos, integrada y plural, ¿no? Y eso hace que hayan de convivir, pues el señor que ha estado todavía llevando trenes, pues con el que lleva patinetes, que igual es una startup que ha nacido de un grupo de amigos, que han desarrollado un sistema. Bueno, pues eso quiere decir que en este ecosistema coexistirán culturas empresariales, sociales distintas. Lo que no se pierde es el objetivo, pero eso obliga pues a un debate interno y de una pluralidad de opiniones, ¿no?, en el sistema. Siguiente. Por tanto, todos los sistemas son integrados, todo es transporte colectivo, todo, si el interés es hacia el colectivo. Y se difuminan, como he dicho antes, entre lo que es transporte público y privado, se difuminan. ¿Es transporte privado una flota de coches Car2Go, por ejemplo? Pues convencionalmente no. Y si está integrada tarifariamente con el transporte público y te garantiza poder llegar, forma parte de un sistema, de un nuevo ecosistema de movilidad en el sentido más amplio del término, ¿no? Y eso obliga a planificarlo estratégicamente, es decir, no hacer competencia entre modos, sino planificar en red y no en línea. El concepto de línea. Yo cojo la línea tal, es un concepto también caduco. Es una red de sistema plural, integrado, con un único pago y con una información absolutamente integrada. Y con el criterio de buscar lo más eficiente, lo más adaptado a las pautas de movilidad de las personas, lo más personalizado posible, eso es, y al acceso a todo el mundo. Eso es el objetivo. Siguiente. Bueno, aquí es un poco lo que ya les decía. Bueno, transporte público, ¿qué es el patinete? Bueno, pues sí es transporte público, en el concepto que entendemos, y la clave es el servicio que se da. Claro, si eso es para llegar a una estación de tren, a una parada de autobús o a un coche compartido, etcétera, forma parte de la misma cadena de movilidad, sí es transporte público. El concepto es en tener una mentalidad mucho más amplia, ¿no? Siguiente. Por eso bueno, nosotros queremos, el proyecto nuestro se llama, nuestra plataforma tiene un nombre profesional, que es Renfe as a Service, RAS. Tenemos previsto, ahora todo esto lo ha movilizado un poco, porque ahora ya se ha vuelto a abrir la posibilidad de licitar proyectos públicos, pero quisiéramos poder licitar el próximo mes de junio. El crear la plataforma, que sabemos que es un proyecto de desarrollo fácilmente de 3 años, en el cual pues licitaremos pues todo el diseño, construcción, búsqueda de acuerdos, y que nacería con pruebas piloto y que iríamos, digamos, llegando a acuerdos con todos los operadores y autoridades de transporte hasta en su desarrollo. Por tanto, es un producto de 3 años de desarrollo, pero que tendrá entregas parciales, con lo cual podemos ver, como hemos hecho una prueba piloto entre Madrid y Barcelona, que nos ha acabado hemos tenido que paralizarla en medio del bichito, digamos, pero que ya estábamos probando un poco la tecnología para reforzar un poco lo que va a ser la convocatoria pública. Ya estamos acabando el pliego y la idea nuestra es antes de junio sacarlo y poder adjudicar en otoño, también sabiendo que eso es un impulso a la economía y a las empresas que participen, digamos, también en el mundo digital, para intentar que sean unos vectores de renacimiento de economía, ¿no? Nosotros creemos que probablemente ahora entraremos, no sé si como hizo Roosevelt en Estados Unidos en el New Deal, pero yo creo que recuperaremos a Keynes, porque hasta los más liberales de la Unión Europea dicen, no, él sabe el comisario europeo de Economía,
Y dijo, no, no, yo nunca lo he dicho, pero oiga, los estados que gasten. Y claro, este señor, que es el del objetivo de déficit, tal, o haber escuchado en La Sexta a Luis de Guindos, que ahora tiene un cargo en un banco de estos mundiales, y es un ministro de Economía y es una persona, digamos, conservadora, y dijo, no, no, el gobierno debe poner la renta mínima de inserción. Bueno, pues que yo creo que se ha recuperado Keynes porque todo el mundo entiende que esta crisis necesita una inyección pública para que la V sea V, o si es una U, la parte, digamos, baja de la U sea lo más cortita posible, ¿no? Y que lo que perdamos, que será muchísimo. Y estos días las cifras son claras. Y además se ha vuelto a una cierta frivolidad, ¿no? Ahora utilizar un descenso del PIB de 2 dígitos, es decir, el 10, el 11 y tal, se dice con una ligereza, cuando eso hace 5 semanas, bueno, nadie se lo hubiese ocurrido, ¿no? Entonces, igual que en el año, después del crack del 29, entre el 33 y el 37, Roosevelt, que más o menos el presidente de Estados Unidos hizo el New Deal y construyó todos los aeropuertos y tal, que luego tuvo la suerte que la Segunda Guerra Mundial, digamos, Estados Unidos no recibió daños, hizo daños por todos los sitios, pero ellos no, impacto directo, con lo cual eso es el nacimiento del gran impulso económico en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por tanto, no es comparable, pero, porque no hay destrucción de infraestructuras, pero sí es comparable la necesidad de inyección y de proyectos ilusionantes que esperemos que, como este, que puedan seguir marcando la línea esta de, digamos, y que el dicho no nos lo fastidie del todo, ¿no? Que nos haga pensar ciertas cosas, pero que no sea un elemento, en todo caso sea un acicate, ¿no? Que aprendamos del dicho. La siguiente, y acabamos ya. Ah, bueno, aquí sí, es que es para que lo vean, esto lo paso muy rápido, pues, ¿qué tendrá la plataforma? Pues será integrada todo el transporte público y el transporte compartido en todo el ámbito español, se podrá pagar en función del uso que se haga y una suscripción directamente, un pago único. Y luego tú tendrás en tu móvil, tendrás una personalización de tu viaje con las alternativas que tiene y el sistema además aprenderá de lo que tú vayas depositando, con lo cual, cuando ya lo hayas hecho otras veces, ya te dará el servicio y sabrá tal. Por tanto, no queremos, eso es una frase que lo resume todo muy bien, transportar a la gente, sino queremos acompañar a la gente, aunque no vaya en Renfe. Pero que delante de una incidencia, una emergencia, una dificultad, una necesidad, pues esto sea 24 horas, 365 al año, 365 días al año, un contacto en el cual resolver cualquier problema de movilidad, estés donde estés, ¿no? Y eso es el objetivo ambicioso pero realista, ¿no? Y hay mucha gente que pelea por hacer esto, eso somos uno más, y luego cuando lo tengamos llegaremos a acuerdos con todo el mundo, porque al final eso, lo que hará es acuerdos entre plataformas para intentar dar el servicio lo más acusado, pero pensando que quien tiene la responsabilidad de mover a la gente y de invertir y tal, también sea el que pueda organizarlo. Pasa. Pues estos son ejemplos de lo que es el piloto, en el cual pues, se ve, se selecciona el itinerario, te dice las alternativas en función de menos contaminante, más barato, más rápido, tú eliges el modelo. Les digo que la gente, lo del más ecológico, con que no liga, cuando es el más ecológico no es el más barato ni el más rápido, y coger de las 2, entonces es curioso ver la gente que criterio de selección tiene, ¿no? Pero realmente sí que habrán 3 opciones. En base a eso selecciona y puede pagar, está domiciliado el cobro es directo. Más avanzado el sistema puede prever un pago de una cuota mensual en la cual te dé todos los servicios hasta un límite, si lo superas tengas que pagar más y si no llegas pues te lo devuelve el mes siguiente. Hay muchísimas modalidades flexibles de poder pagar esto, siempre buscando pues, que el coste quede repartido en todos los elementos del sistema. Y esto yo creo que acabamos. Sí, acabamos. Me he pasado 3 minutos. Perfecto. Te quiero agradecer muchísimo que te has ceñido bastante bien al tiempo. Ha sido Manuel Villalante, director general de estrategia de Renfe, para algunas personas que se han incorporado un poquito más tarde. Y bueno, nos ha realmente puesto en un escenario de movilidad previsible bastante distinto al que conocemos ahora
y estamos viendo que como gran operador de movilidad de España no se han quedado quietos, sino que están trabajando mucho. Y quiero agradecer también a que se va a incorporar con nosotros en los grupos de trabajo Bruno Espinar, que es el gerente de Movilidad 4.0 y responsable de este proyecto de Renfe como de él servicio. depende que vaya adelante y lo va a hacer bien. Sí. Seguro. Espero que sí, si no ya sabe lo que le pasará. Y como has comentado, esto no lo va a poder hacer solo Renfe. Esto implica una gran colaboración. Y esta es la intuición que tiene COCENFE y por esta razón ha organizado estas sesiones. Quiere juntar a estos implicados en la movilidad accesible y sostenible en este nuevo paradigma y en este nuevo escenario post-COVID-19 para explorar juntos cómo podríamos acelerar este proceso, cómo podemos llegar a estos beneficios de este nuevo paradigma a las personas, a todas las personas, con sus diferentes necesidades. Por tanto, es mucho más amplio que las personas con discapacidades, para personas que pueden tener discapacidades temporales, para personas mayores, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No sé si pueden... Voy a compartir de nuevo un momento la orden del día que tenemos para hoy. Hemos visto la ponencia y ahora nos vamos a ir a grupos de trabajo en un segundo. Les va a aparecer una petición de unirse a una sala para trabajar, ¿de acuerdo? Entonces les vamos a pedir que acepten y se encontrarán con unos cuantos compañeros y vamos a tratar un tema que nos sirve un poco de introductorio para el próximo día trabajar más en detalle, que es cómo podemos acelerar la innovación en sostenibilidad y accesibilidad universal en el nuevo paradigma de movilidad 4.0 que nos ha ilustrado Manel Villalante. ¿De acuerdo? Por tanto, necesitamos, con esta intuición que tiene COCENFE de que tenemos que trabajar más transversalmente y más intensamente, y con esta idea, que era el título de esta sesión, que es, podemos convertir el área metropolitana de Barcelona en un gran laboratorio de innovación. ¿Y qué significaría eso? ¿Qué tipo de configuración necesitaría eso? Que es algo que trataremos con más detalle en la siguiente sesión del día 14. Bueno, pues queremos empezar con una más general, a la vista de lo que hemos oído. Si se nos ocurre cómo podemos, y la hipótesis de COCENFE es trabajar juntos más, ¿no? Pero cómo podemos acelerar la innovación en sostenibilidad y accesibilidad en el nuevo paradigma. Cómo podemos reducir el time to market, que las soluciones lleguen bien y lo antes posible a las personas. Si hay alguna pregunta con la duda, le pueden preguntar a mis compañeros Jordi y Sergio, que estarán facilitando también los grupos de trabajo. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta y si no pasaríamos ya a los grupos de trabajo. De acuerdo. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen los facilitadores de lo que hemos hablado en cada grupo y os vamos a dar la palabra, de manera que también, Bruno, puedas escuchar lo que se ha hablado y podrás reaccionar. Muchas gracias. Y por descontado, sabemos que las ideas de Villalante las tenéis ya muy presentes sí. Todos. Si os parece, voy a empezar con el grupo 2, que es el que estaba yo. Desde luego ha salido la idea clara de que realmente es necesario trabajar más juntos. Esto está clarísimo, operadores, tecnólogos, administración pública, esto está absolutamente claro y sobre todo por la diversidad de necesidades que es tan grande que es imposible, que si no estás con un trabajo continuo con los usuarios, es imposible hacerte a la idea, ¿no? Esto lo han expresado así las empresas. La necesidad de información a los usuarios, es decir, tenemos grandes planes de integración, pero el usuario antes de subirse, antes de decir sí, va a necesitar saber y va a estar tranquilo de que realmente lo que se le está ofreciendo va a responder a sus necesidades. El miedo que la accesibilidad entre en segundo plano, ¿no? Entonces, por tanto, se trabajan más juntos. Hemos hablado también un poco más en particular de cómo iba a afectar el COVID al tema de accesibilidad, como por ejemplo el tacto. Ya no podemos usar el tacto, por ejemplo, por una temporada como una solución, cómo tenemos que trabajar juntos para resolver estas particularidades que han emergido de pronto y para las que no, las soluciones que tenemos pensadas ahora a lo mejor no sirven. Muy importante, también se ha dicho, es la necesidad de que
de que trabajar juntos significa también ponernos de acuerdo de que estamos hablando de lo mismo, de que cuando hablamos de accesibilidad universal estamos hablando de lo mismo, de que cuando estamos hablando de accesibilidad a secas estamos hablando de lo mismo, porque si no va a ser imposible integrar y trabajar de manera colaborada. Por tanto, una idea de armonizar criterios para facilitar el trabajo conjunto y probablemente algunos tipos de estándares, ¿de acuerdo? De manera que cuando hablemos de accesibilidad, de los diferentes tipos de accesibilidad, estamos todos en la misma página y hablando de lo mismo. Por último, hemos hablado de eso, del riesgo de que al hacer grandes integraciones y hacer grandes propuestas, el generalismo dificulte la personalización, ¿no? Y por tanto, por mucha sensibilidad que se tenga, asegurarse que realmente no se va a quedar fuera. Esto, otra vez, es trabajar con usuarios, pero también se ha dicho la idea de la importancia de pronto de lo local, de la proximidad, ¿no? En un mundo que estaba globalizado, de pronto se ha encontrado la importancia de lo local y por eso es importante jugar dentro de grandes planes de integración, jugar con el conocimiento de la proximidad para ser más resilientes. Esa ha sido la palabra que se ha utilizado, para ser más resilientes y dar mejor respuesta y más rápida a las necesidades, tanto con los usuarios como con las empresas y los gobiernos locales. Esa es un poco la idea. No sé si me he dejado algo, pero después tendréis oportunidad de completar mis palabras. Siguiente grupo. Yo, por ejemplo, puedo contar de mi grupo. En mi grupo se ha quedado gente sin hablar y sin decir nada porque se han dicho muchísimas cosas interesantes y no ha habido realmente tiempo material. Entonces, un resumen muy rápido. Ruiz Fernández habla de un gap entre los más depredadores con el ecosistema de la movilidad y los más respetuosos con el ecosistema de la movilidad, pero sobre todo un gap mucho más grande entre la innovación pública y la innovación privada. Cuando lo público regula algo nuevo que ha llegado, eso nuevo ya es viejo y ya es obsoleto. Pone el ejemplo de las motos en Barcelona, que cuando se reguló pues parecía una especie de broma o algo así, porque hablaban de gestionar, regular un sistema de innovación que destruía todo ese sistema de innovación. Carles Agustí habla de que esta diferencia de velocidades es verdad y que hay dos agentes que son la ciudadanía y las asociaciones que tienen una expertise distribuida que es muy importante para cualquier tipo de innovación. Paca de UDP destaca el nivelazo de esta reunión y que ella lo único que puede aportar dentro de esta expertise y dentro de este nivelazo que ve es el nivel de ella como ciudadana, como usuaria y como persona mayor, y que no hay nada accesible, que nos ponemos a pensar de que hay muchas menos cosas accesibles de las que realmente creemos. Lo primero que no es accesible son la administración pública, que no tienen accesibles ni la mayoría de las webs en concreto, y que la accesibilidad, ¿qué es la accesibilidad? Ella hace la reflexión que es la accesibilidad para alguien, la accesibilidad de la administración, de la web, de la administración pública para alguien que no puede comprarse una tablet, o para alguien que está en el rural y puede comprarse una tablet pero tiene una conexión del rural. Raúl habla de cómo hay que aterrizar todo esto y del concepto de usabilidad, que a él no le gusta mucho lo de la usabilidad, pero prefiere pensarlo en términos de aterrizar o prefiere pensarlo en términos de pasar de la visión estratégica a la visión táctica, y que no se puede gestionar, que para ellos fue revolucionario realmente cuando pasaron de gestionar la accesibilidad como una política social a gestionarla como un valor orientado al cliente, concretamente al control de calidad. Josep Barberá habla de que el tema de accesibilidad era clave antes del COVID-19, pero después del COVID-19 ya va a ser directamente un tema vital, y que la digitalización es el factor que tiene que impulsar todo esto y que tiene que galvanizar todo esto, y es el factor clave del factor clave. También habla de la cooperación público-privada. Y Paula de Vodafone valora mucho, le parece que es un cambio, que ha habido un cambio, que es que desde la administración se empiece a hablar y a incluir al proveedor y al ciudadano dentro de la administración. En lugar de la administración pensar ella sola que con sus regulaciones pues configura todo esto. Montserrat habla de que hay que ver lo del COVID para la cuestión de la movilidad, que es la oportunidad del siglo. Y
y que hay que contar con el usuario, hay que contar con entidades, pero ¿con qué entidades? Con entidades muy estratégicas, con entidades de discapacitados, con entidades de mujeres, para repensar la movilidad en términos del ODS 10. Y que ella habla de que no quiere que ¿qué es la movilidad? Y ella pone el ejemplo de que no quiere que la suban al tren, quiere la movilidad, ¿qué es la accesibilidad? Y ella habla del ejemplo de que no quiere que la suban al tren, que esa accesibilidad tiene que ser autonomía y que no quiere más trenes que no sean accesibles, en este caso, que todavía se están haciendo y que no tiene ningún sentido seguirlo haciendo. Y le doy la palabra a Jordi. Muy bien, pues muy rápido en nuestro grupo, y retomando el hilo de una de las cosas que comentabas, Sergio, se ha hablado de esto de la innovación, ¿no? Hemos salido con también hablando de que está muy bien hablar de digitalización y nuevas tecnologías, pero no olvidemos que tenemos una infraestructura, un parque envejecido, he apuntado el de algunos casos de más de 150 años, con lo cual infraestructuralmente hay que adaptar mucho también. Puede funcionar muy bien todo lo digital y tecnológico, pero si no funciona bien lo físico, pues no avanzaremos, ¿no? Retomando un poco esta expresión que nos comentaba Daniel al principio de que preocupaba mucho la digitalización, pero sin embargo la mayor barrera sigue siendo el entorno construido, ¿no? Entonces, también esto ha suscitado el debate de la accesibilidad y las infraestructuras también en la periferia de Barcelona, en los municipios que están fuera, y la dificultad extra que supone en algunos casos, y teníamos el ejemplo concreto de Esparraguera, donde los autobuses no están adaptados y con lo cual la gente se ve obligada a utilizar el transporte privado, ¿no? Y en este sentido también hemos debatido un poco sobre el impacto que esto tiene a nivel sostenible, ¿no? ¿Qué medios de transporte son más sostenibles y cuáles son más accesibles? Donde normalmente por estadísticas, nos comentaba Marta, pues sale que las personas con discapacidad tienden a utilizar más transportes que no son quizás los que ahora, a día de hoy, son más sostenibles. Y también nos comentaban, bueno, esfuerzos que se están haciendo desde el área metropolitana, el ayuntamiento, de avanzar también cara a este transporte más sostenible, como pueden ser las bicicletas en algunos momentos, aparcamientos seguros y avances en la infraestructura que, por desgracia, son más lentos de lo que deberían, ¿no? Pero nos dejaba una reflexión también, es que su preocupación en que no hay una obligación absoluta a la hora de adaptar la infraestructura o de priorizar la adaptación de la infraestructura, ¿no? También, al final, también hemos hablado de revisar bien los datos antes de actuar, ¿no? Tenemos algunas muy buenas valoraciones sobre algunos medios de transporte, y se ponía el ejemplo del tranvía en Barcelona, de su uso por parte de personas con discapacidad y del grado de adaptación que tiene su propia infraestructura, y bueno, que podría servir como ejemplo de un medio de transporte que sí que está más o que puede facilitar más la movilidad de las personas con discapacidad. Seguro nos hemos dejado más cosas y yo creo que ahora habrá tiempo, Toni, para recogerlas, y también las tendremos recogidas en el documento. Así que, Toni. Hemos querido reservar 25 minutos, o sea, dejaremos 5 minutos para cerrar la sesión. Pero bueno, todo esto que hemos hablado tan rápidamente lo vamos a recoger en un documento junto con las respuestas que nos dices en el formulario. De manera que para la siguiente sesión vais a tener un documento de trabajo muy interesante, donde veréis los retos de cada organización que está participando y sus principales proyectos. Los agruparemos de cierta manera para facilitar la lectura y las conclusiones de hoy. Y ahora os cedo la palabra. Me gustaría que apretarais participantes para que fuera la lista, y ahí tenéis la posibilidad de levantar la mano, ¿de acuerdo? Para pedir la intervención, y yo os iré dando la palabra. Ahora os dejo para que reaccionéis, completéis las ideas que hemos dicho. A lo mejor alguna no estáis de acuerdo. Y os cedo la palabra. ¿Paca? Vamos a ver. Estoy totalmente de acuerdo con Monse cuando dice que no quiere que nadie le ayude a subir a ninguna parte. Lo que tiene que hacer es poder subir con toda tranquilidad a lo que le dé la gana. Porque si tienes que pedir permiso o decir, por favor, usted me ayuda, nos pasa también a los mayores. Pobrecitos los mayores, una porra, que pobrecito los mayores.
Los mayores somos ciudadanos y no somos pobrecitos. Cada uno tiene su característica, su manera de actuar, su manera de concebir la vida, y lo que hay que hacer es respetarlo, sencillamente. Por lo tanto, entiendo perfectamente, además yo tengo una hija discapacitada, no se lo sabe, por lo tanto sé lo que es la discapacidad, y cuando alguien te tiene que ayudar porque no tienes el autobús apropiado para poderte subir, es una cosa indignante, sencillamente, porque no hay por qué saber si es alguien discapacitado o mayor. No tiene por qué saberse. Si se sabe, perfecto, no pasa nada. Pero no tiene por qué venir aquí como una especie de cartel. Soy mayor, soy discapacitado, que no. ¿Dónde está aquel espléndido trabajo que se hizo al principio, hace mucho tiempo, de diseño para todas las edades y todas las condiciones humanas? Gracias, ¿Por Paca. qué no lo retomamos? Gracias, Paca. Esto es un buen mensaje pensando en eso, lo que hemos hablado, de cómo podemos innovar. Pues está claro que tenemos que trabajar y pensar en todos los usuarios como usuarios y no con esas coletillas, ¿no? Y aceptar que todos tienen que tener su autonomía. No sé si tengo alguna palabra pedida, por favor, en el... Sí, Juan. Espera, perdona, Juan, que no te escuchamos, que está el audio muteado. Ahora, Juan. ¿Ahora sí? Sí, no, decía que respecto a algunas de las intervenciones que se han hecho a lo largo de la jornada, es decir, efectivamente, decir, el transporte multimodal pues es lo que viene. Yo creo que esto ya es página pasada, que todos tenemos asumido. Sin embargo, desde UGT entendemos que el transporte colectivo, masivamente, por así decirlo, entendido como Renfe, autobús, metro, tranvía, ha de ser el modelo troncal de este paradigma más amplio de movilidad. Es decir, si renunciamos por el coronavirus, que sí que trae muchos cambios de paradigma y muchas reflexiones en la era post-coronavirus, si renunciamos a que el transporte colectivo siga siendo ese gran trabajo que se venía haciendo en las últimas décadas y que es el que masivamente moviliza a la gran masa de trabajadores o de ciudadanos de forma general, yo creo que será un importante paso atrás, ¿no? Es decir, creo que debemos de seguir manteniendo en la estructura mental de cada una de las personas que intervenimos en este espacio que el transporte colectivo masivo es el que debe de preponderar, ¿no? Es decir, más allá del patinete, de la moto, o de cualquier circunstancia nueva que pueda llegarnos, ¿no? Entre otras cosas porque desde UGT una de las cosas que nos preocupa en estos momentos especialmente, ya no venía ocurriendo, pero en estos momentos especialmente con la que va a caer económicamente cuanto que salvemos la situación de salud, que por supuesto es prioritaria, para nosotros es importantísimo que un tema como el transporte público, que de alguna manera coloca a las distintas capas sociales, las coloca en una misma perspectiva, en un mismo punto de partida, o sea que de alguna manera es el método más social que se puede encontrar un ciudadano, un trabajador, pues que no se pierda de vista. Es decir, yo me hago de cruces cuando escucho, lo decía el compañero de Renfe, cuando escucha uno que se utilice el transporte privado, sí, ya entiendo que es circunstancial y que es... pero esperemos efectivamente que sea circunstancial y que tarde poquito en cambiarse este discurso, porque yo no me imagino unas ciudades, y termino ya, no me imagino unas ciudades donde se siga potenciando el discurso del transporte privado. Es decir, recuperemos la lógica natural hasta hace 4 días, porque yo quiero confiar en que el coronavirus pasará y después de ese pasará tenemos que seguir con el modelo que era el razonable hasta la fecha, ya digo, sin renunciar a las incorporaciones que tenga que haber. Nos preocupa desde UGT pues que un modelo que es socialmente equitativo para todos los trabajadores se pueda de alguna manera desvirtuar. Gracias, Juan. Desde luego, desde el punto de vista de la sostenibilidad, será difícil imaginar un mundo sin transporte colectivo. Tengo una palabra de Bruno Espinar.
Adelante. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación. De las opiniones que he escuchado, la verdad es que no puedo manifestar nada más que mi total acuerdo. Desde Renfe estamos tratando de darle continuidad a esa visión de liderazgo del transporte público y más del transporte público colectivo como un modelo eficiente para las ciudades y un modelo sostenible sobre todo. Y pensando siempre en ese liderazgo que debemos tener las administraciones de un elemento que es más allá que transportarse, es un instrumento de cohesión social, de cohesión territorial. Aquí no hay ciudadanos de segunda, estoy totalmente de acuerdo con la opinión de Matilde. Nosotros desde Renfe, aunque tenemos mucho margen de mejora, pero estamos tratando siempre de que todos nuestros servicios tengan el mayor grado de accesibilidad y universalidad. Dicho esto, desde esta posición en la que, como apuntaba Manel, tengo la responsabilidad y el liderazgo de llevar a cabo el proyecto Renfe as a Service, ahí nosotros estamos planteando un modelo de movilidad como servicio que sea eficiente y bajo demanda, a través de elementos digitales, pero sin dejar atrás a quien no dispone de recursos para dotarse de ellos y tratando de buscar fórmulas compatibles, ¿no? con elementos que son de fácil acceso y que permitan consumir y disfrutar de estos servicios de movilidad, que son derechos, al fin y al cabo, en todo el territorio nacional. Respecto a dos cuestiones que me gustaría destacar, es el punto de vista de nuestra misión y visión de este modelo, al respecto de que esto no va tanto de tecnología como de alianzas estratégicas y de compartir información. Yo creo que ese es un punto muy clave en una estrategia de país que tenemos que vertebrar entre tanto elementos públicos como elementos privados, ¿no? Y aquí el segundo punto que quería destacar era el reto que tenemos de compartir datos. En este contexto, y ya nos pasó en el desgraciado 11S, 11M, etcétera, los ciudadanos siempre se plantea esa diatriba entre seguridad y privacidad. Yo creo que en este contexto, para generar precisamente confianza en el transporte público colectivo, los ciudadanos estaremos dispuestos a compartir más datos para hacer esa experiencia de viaje segura. Por tanto, toda la tecnología que hay a nuestro alrededor empleada de manera eficiente y, como digo, con una contraprestación y una contrapartida lógica y que tenga coherencia, no vamos a comercializar con datos como haría a lo mejor una empresa privada en virtud de un objetivo puramente monetario, sino que vamos a compartir datos y a solicitar datos para gestionar una mejor experiencia más segura y de valor añadido para los ciudadanos. Y ese creo que es uno de los retos principales. Muchas gracias. Ahora sí, gracias. Sí, muchas gracias, Bruno. Os voy a pedir brevedad en las intervenciones. Me gustaría dar paso a Pere Masías y después quizá también a Manuel Armayones, que ha hecho una intervención muy interesante en el chat, si podía sintetizarla también brevemente. Adelante, Pere. Sí, muy brevemente. En primer lugar, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha comentado el compañero de la UGT en relación al COVID. Es decir, todos aquellos temas que tenemos que hacer y para resolver, todas aquellas medidas para resolver los problemas de la COVID, no nos pueden hacer perder de vista los objetivos de movilidad sostenible, de accesibilidad para todos, etc. Y por tanto, las medidas que tienen que obsesionarnos en estos momentos son las medidas para que las personas sigan creyendo en el transporte público. Por tanto, totalmente de acuerdo, pero me parece que tiene una importancia caudal, ¿no? Segundo tema. Pregunta, ¿cómo acelerar la innovación, sostenibilidad y accesibilidad universal en el nuevo paradigma de la movilidad 4.0? La pregunta que nos hacíais. Para mí, la respuesta es muy simple.
pero tenemos que pensar que la innovación, a veces pensamos en innovación como es que es simplemente, que también lo es, la aplicación de las últimas tecnologías, que también lo es. Pero innovar, a veces es más importante innovar en procesos de toma de decisiones, sabiendo qué es lo que hay que realmente mejorar, que no una obsesión tecnológica que a veces es enfermiza. Y repito, yo soy el primero que creo que hay que aplicarlo. Y por tanto, todos aquellos que sepamos innovar en procesos de diseño participativo, yo creo que es el tema más importante en estos momentos. Por ejemplo, cuando a veces se pone en servicio una obra y están algunas de las personas de Cocenfe o de alguna otra organización o cualquier persona que tenga dificultades de movilidad y se da cuenta de que aquello hay algún fallo, si a esta persona le hubiéramos consultado a esta organización antes de hacer este proyecto, seguramente no nos hubiéramos equivocado. Y esto nos ha pasado a todos. Por tanto, yo creo que respuesta a la innovación, sobre todo innovación en procesos participativos. Esta es la gran obsesión para mí. Muchas gracias, Pera. Doy la palabra a Manuel Armayones, que ya ha levantado la mano. Muchas gracias. Sí, ahora creo que sí. Muchas gracias, soy Manuel Armayones, soy investigador del IGER Center de la UOC, me dedico a temas de diseño persuasivo, cambio de comportamiento y tuve el honor de ser el director científico del Congreso de COCENFE de la Autonomía Personal. Realmente, muchas gracias a COCENFE por la oportunidad de participar. Básicamente, yo creo que lo que he comentado en el chat lo amplío un poco. La idea es trabajemos más transversalmente. El tema que nos encontramos ahora es que podemos ir hacia esas Smart Health Cities, ciudades inteligentes y saludables. Ahora es un buen momento, incorporando también el tema de la accesibilidad. En diseño persuasivo sabemos que uno de los principales elementos para que las personas hagan algo es combinar la motivación con la facilidad de hacerlo. Si consigues esa combinación, las cosas pasan. Eso es la filosofía que se utiliza en aplicaciones como Facebook, como Twitter o como esta misma, en la que si no te lo hacen fácil, simplemente no lo utilizarían. Por tanto, experiencia del usuario, usabilidad y hacer que las cosas sean muy fáciles. Lograr también un cambio de narrativa. En la tecnología al final la adoptamos o no la adoptamos porque nos es útil y porque creemos o no creemos que nos es fácil para lo que necesitamos. Hay algunas estrategias muy interesantes. Conseguir, por ejemplo, aumentar los incentivos sociales, o sea, crear una nueva norma social en la que lo normal en esta nueva normalidad es cambiar nuestra visión. Ahora estamos en un momento en que nos estamos reseteando a nivel motivacional. Estamos muy predispuestos a hacer cosas que, como bien nos decía Manel antes, hace un tiempo hubieran sido impensables. ¿no? Alguien diciéndonos que gastemos mucho más en Europa. Conseguir ese cambio de narrativa, conseguir que haya también una recompensa rápida por cosas que hacemos ahora que van un poco en contra de lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? En la que, bueno, cuesta mucho esa idea de lo colaborativo cuando hasta ahora, hasta no hace tanto, hasta hace 6 semanas era lo privativo, lo mío, lo que nos reforzaba más. Hay que reforzar, como bien decía antes el compañero, lo colaborativo y conseguir que haya un monitoreo, que vayamos viendo como comunidad que lo que estamos haciendo está teniendo un efecto. ¿Sobre qué? Pues en este caso sobre el COVID, pero COVID es una de las primeras cosas que nos van a pasar según los expertos. Y nada más, he intentado ir todo lo rápido posible. Hola. Perdón, sí. Muchas gracias. No sé si tenemos todavía tiempo para una intervención. Pienso que Baltasar también tenía algo que decir en el chat, entonces lo vamos a compartir y quizá ya daré la palabra a COCENFE para hablar de la despedida. Bueno, en primer lugar, gracias a todos. Yo soy Baltasar Pozuelo de la Asociación Área 8 en torno de industrial y de barrio. Antes lo que les comentaba es cómo el COVID nos ha impactado sobre todo en un tema que no debemos dejar pasar por encima y que un poquito se está recogiendo en todo. Y es que
es posible que a partir de ahora tengamos que empezar a vender incertidumbre en lugar de certidumbre. Si algo nos ha hecho el COVID es colocarnos en situaciones de una cierta incertidumbre en las que los elementos de referencia nos han dispersado en muchas ocasiones por la falta de capacidad de esa gestión de la incertidumbre que tiene que ir asociada pues, precisamente a lo que apuntaba ahora Manuel, a la experiencia de usuario, de una manera conceptual. Yo creo que la movilidad sí que es uno de los ejes, pero de la misma manera que estamos hablando de la incertidumbre y de la certidumbre, hablamos de la discapacidad y la capacidad. Yo creo que hoy el origen o el final está en las capacidades. Como bien decía Antoni Serratosa antes, todos tenemos las mismas capacidades, bueno, todos no, pero dentro de la vida de las personas, del ciclo vital, pasamos por diferentes estados y en todos ellos se manifiestan de forma primordial las capacidades. Bueno, pues trabajar en ello, tanto en los colectivos con discapacidad, con los colectivos de trabajo, en el ámbito del continuo urbano que representa el polígono y la ciudad. Yo creo que es aproximar más lo local, lo propio, lo de proximidad, a lo global. Y en ese sentido creo que son las líneas que, por suerte, o esperemos que por suerte el COVID nos haya dejado como herencia, ¿no? Gracias. De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Guillem Espriu, del Área Metropolitana de Barcelona, para que cierre con unas conclusiones, y Montserrat Pallarés para que se despida y nos emplace a la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos y todas por estas jornadas. Me ha sabido mal no poder estar en los grupos porque el sistema no me lo ha permitido. Hemos estado casi un cuarto de hora intentando volver a entrar. Más que haceros unas conclusiones de carácter global, que yo creo que las hemos hecho en estos 20 minutos porque todos hemos estado hablando con una cierta claridad sobre los temas, dejadme que simplemente apunte unos temas y empiezo por el final, prácticamente. Empiezo por el final porque el Baltasar lo ha introducido y yo es el primer tema que había puesto. Estamos en el momento de la gestión de la incertidumbre y la gestión de la incertidumbre es muy compleja. Es muy compleja porque nos hemos acostumbrado a tener certidumbre sistemáticamente y eso nos ha cambiado completamente. Antes el compañero Juan de UGT decía, no perdamos de vista lo que hacíamos porque era lo bueno. Ciertamente, el transporte colectivo que ha sido adaptado mayoritariamente, sobre todo en nuestros entornos más inmediatos, es decir, la movilidad en Barcelona es mucho mejor que la movilidad en muchos otros sitios y eso es constatable, practicable y no hace falta darle demasiados vistazos al tema. Ahora, ¿qué sucedería en un COVID que, lo siento, no tiene fecha de caducidad en estos momentos? Es presente en nuestras vidas. No sabemos si vamos a tener retrovirales a finales de año y no vamos a saber si tenemos una vacuna. Tardamos 25 años en tener un proceso más o menos que evitara las muertes por SIDA. Por lo tanto, quiero decir que a pesar de todos los estudios que tenemos una realidad nueva que no sabemos hacia dónde nos lleva. Una cosa es lo que nosotros queramos y otra cosa es lo que tengamos que afrontar. Son cuestiones distintas. Por lo tanto, hay que trabajar con una cierta perspectiva. Coincido, el trabajo colectivo y la cooperación en términos sociales es una de las claves de trabajo. Es decir, nosotros trabajamos con COCENFE y trabajamos con todas las entidades y con el sector de empresas buscando procesos de intermediación y de relación. Eso es un proceso, he de deciros, en estos momentos puede parecer muy normal, pero tan normal no ha sido en los procesos previos. Es decir, en los momentos, digamos, normalizados de nuestra vida hasta ahora, la empresa va por un lado, el sector público va por otro, las relaciones entre empresa y sector público eran más o menos, no nos molestemos mucho los unos a los otros y convivamos con cierto margen. Hoy en día parece bastante claro que el pilar va a ser el Estado y que la empresa y el Estado van a tener que relacionarse para buscar soluciones a los problemas de la gente. Eso parece bastante claro. Por lo tanto, los elementos colaborativos, los elementos de trabajos comunitarios para llegar a objetivos comunes, eso está encima de la mesa. Y coincido muchísimo con el concepto de las nuevas narrativas, es decir, cómo nosotros nos adaptamos a estos cambios sociales si no somos capaces de cambiar los usos sociales de las personas respecto a aquello que hacemos. Porque al final tiene que ser un concepto y un compromiso colectivo, pero también individual. Es decir, para salir del proceso actual que tenemos necesitamos un esfuerzo colectivo y un esfuerzo individual. ¿Y eso por qué lo digo? Porque
Cuando Manel nos planteaba el concepto de la movilidad intermodal, que me parece extremadamente interesante, y el compañero de UGT nos decía, oye, esto hemos hablado hace muchos años, esto existe hace mucho tiempo. Cierto, pero la implementación del sistema no la hemos conseguido. No tenemos grandes sistemas intermodales. Sí en la logística seguramente, pero no en el resto de los temas. Y no vinculado estrictamente a las personas. Por tanto, ahí tenemos un reto que tenemos que ver. Lo que me ha gustado, por cerrar un poquito el paréntesis ese, es que no ha planteado la imposición de un sistema hacia el resto, sino el sistema colaborativo de todo el conjunto para conseguir una prestación de servicio colectivo. Y eso me ha gustado porque es cómo trabajamos con los sectores para mantener su relación con su clientela, con su personal a la hora de impulsarlos. Realmente muy interesante. Y después, déjame que apunte un par de temas que me han parecido también muy interesantes de lo que ha salido. A ver, tenemos la realidad que tenemos. Nuestro entorno urbano es el que es. Entonces, para cambiarlo, hay que alinear correctamente los procesos. Y eso, yo estoy pensando en el Ramón, que lo veo por aquí en una esquinica, aquí abajo, ellos lo han hecho, han estado estudiando Barcelona, palm a palm, que diría Ramón, para ver cómo adaptamos ese territorio para que ese territorio sea lo más accesible posible. Esta capacidad de gestión la tenemos en términos metropolitanos, hoy por hoy no la tenemos. Por lo tanto, el reto metropolitano será tener la capacidad de análisis que estamos teniendo en Barcelona, seguramente de una forma un poco más barata de lo que le cuesta a Ramón, pero tendríamos que conseguir tenerla, porque es la única manera de llegar a análisis reales de dónde tenemos que poner las inversiones, cómo tienen que ser, para que ese mundo que vamos construyendo sea más igualitario para el conjunto de toda la sociedad. Y dejadme que apunte una cosa más. La perspectiva de TMB es la buena, incorporar a todas las personas en igualdad de condiciones a la expresión de sus necesidades. Por tanto, respondemos a las necesidades de nuestros clientes, de las personas que usan el transporte. Yo creo que ese conjunto de cosas que acabamos de plantear tiene muchos retos, muchísimos, pero el planteamiento que hemos salido de la reunión es bastante razonable, es bastante positivo y además es asumible. Por lo tanto, bienvenidas a la próxima reunión, yo creo que será extremadamente interesante y muchísimas gracias porque he podido disfrutar de las intervenciones de todos vosotros, sobre todo en esta segunda parte que os he podido escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillem. La verdad es que todas las tecnologías que hemos probado, todas, Zoom, Webex, tal, en algún momento tienen problemas, o sea, no las tienen afinadas. Son muy prestigiosas, pero no están tan afinadas. Esperemos que la próxima vez no tengamos ningún incidente como el que ha pasado. Y ahora, por favor, Monse, te dejamos a ti para cumplir el horario, que estamos muy satisfechos los facilitadores. Queremos agradeceros la colaboración por haber hecho estas 2 horas tan productivas y tan interesantes, y eso sería imposible sin vuestra ejemplar colaboración. Y dicho esto, paso a Montserrat para que cierre. Pues no puedo, ahora no podía activarme. Bien, en primer lugar quiero también agradeceros a vosotros que habéis colaborado con COCENFE, Pantheon Work, Toni, Sergi y Paz, a Jordi. Quería en primer lugar también felicitar a todos los participantes porque todos habéis sido muy estrictos en el tiempo y por lo tanto hemos empezado puntuales y podremos terminar puntuales. No quería de todas maneras despedir esta sesión de hoy sin agradecer algunas colaboraciones. Por ejemplo, el Consorcio de la Zona Franca, la sesión de hoy se tenía que haber hecho presencialmente en el Consorcio de la Zona Franca, que colabora estrechamente con nosotros y tenemos alianzas muy estrechas, como decía, con ellos. Quería agradecer el apoyo de COCENFE estatal, que siempre está atento a cualquier necesidad que podamos tener. También al área metropolitana de Barcelona, que como decía Guillem Espriu, trabajamos ya hace años, muy seriamente, ellos con nosotros, nosotros con ellos, y Guillem, disculpa las incidencias que hayas podido tener de conexión. Te agradezco también las conclusiones que nos has hecho. Y agradezco también a Transports Metropolitans de Barcelona, TMB,
la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, UDP Mayores, Generalitat de Cataluña, Vodafone, Fundación 11, Amigables y Renfe, que siempre están con nosotros. Bruno, lo mismo, disculpa las incidencias que hayas podido tener, pero tened en cuenta que tendréis todo lo que hemos hablado, os lo enviaremos por correo electrónico. Quiero agradecer a la UOC, que siempre nos acompaña en nuestras aventuras, cualquier aventura que hagamos, ahí está la UOC. Y dicho esto, deciros que entre todos los que estáis aquí, los que estamos aquí y los que no están, lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, y se ha visto en la sesión, es promover un cambio cultural que nos facilite utilizar el conocimiento colectivo al servicio del bien común, atendiendo al mismo tiempo las necesidades específicas individuales. Como les decía, recuerden que les enviaremos un documento a principios de la semana que viene, un documento que recogerá lo que hemos hablado, y les espero el próximo jueves 14 de mayo a la misma hora que hoy, en la próxima sesión y última, en la que hablaremos de oportunidades, ideas y propuestas más concretas de trabajo y transversales. Y seguramente también les voy a felicitar a los que aquel día cumplan el 75-76 aniversario en alguna plataforma. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y que acaben de disfrutar el día. Gracias.